el año pasado, hace 5 meses. No llegamos a dar, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ya. Llegamos a dar. Entonces va a ser un repaso también con ustedes. ¿Beleza? Eso, también, sí. Bueno, entonces, tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Esta palabra engloba dos terminologías que tenemos que manejar bastante bien, como habíamos dicho, ¿sí? Que es la palabra o el término trombo y émbolo. ¿Alguien de ustedes se acuerdan lo que era un trombo y qué es un émbolo? ¿Cuál es la diferencia? Porque mucha gente dice trombo, émbolo, la misma cosa. No es. No O es. trombo fica plegado na parede e o êmbolo fica solto, correndo na corrente sanguínea. Sí, básicamente sería eso, ¿verdad? La diferencia es el movimiento que hay. ¿Por qué no puedo mirar el chat ahora? Ah, ya me apareció. Todo mundo precisa de psiquiatra, dice. Asimismo, Flavia, émbolo es lo que circula. O sea que la diferencia sería el movimiento entre uno y otro. Esencialmente, trombo o émbolo se puede asociar siempre a coágulos, o la mayor parte de veces a coágulos. Solamente que trombo sería en líneas generales, cualquier elemento que tenga la capacidad de obstruir un vaso sanguíneo. Eso es un trombo, ¿sí? Porque un trombo puede ser también una placa de ateroma, ¿sí? Y la placa de ateroma no es coágulo, es una placa formada en la pared del vaso y es esencialmente lípidos y detritos celulares, ¿entienden? Entonces podemos decir que el trombo es cualquier elemento entonces que pueda ocluir un vaso sanguíneo. Y el émbolo sería cualquier elemento que eventualmente circulando en la sangre pueda llegar hasta un vaso y ocluir ese vaso, ¿sí? Entonces, en la mayoría de las veces, como le digo, trombo y émbolo se relaciona con coágulos, ¿sí? Entonces, de ahí que podemos quitar ya una conclusión de este nombre de esta patología, ¿verdad? Tromboembolismo pulmonar, dice. O sea que un trombo que estaba en algún lugar ocluyendo un vaso, parcial o totalmente, que se desprendió o perdió un pedacito y ese pedazo empezó a circular en la sangre y vino a parar ¿dónde? En el pulmón, ¿sí? En el pulmón. A dar ciertos problemas fisiopatológicos. Estoy escuchando muchísima bomba acá. Parecen explosiones. Acabei de escutar também, prof. ¿Verdad? Parece explosão, não parece rojão. Eu ouvi também. Ih, deu ruim aí, gente. Ontem deu ruim. Já mataram gente aqui. ¿Ya? Sí. Bueno, entonces, ¿se entendió la diferencia entre una y otra terminología? Sí, profe. ¿Sí? Si alguien no entendió, por favor me avisa y yo vuelvo a explicar. Bueno, entonces la bibliografía de este material, podemos encontrar material adicional en la... ¿Escucha, Kenia? Carreras 17 edición, página 717. Bueno, y acá tenemos la definición de lo que es el tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Así esencialmente, el tromboembolismo pulmonar sería la oclusión parcial o completa del lecho vascular pulmonar por trombos, ¿sí? Por trombos. Y ahí preguntamos, ¿esos trombos nacieron ahí o vinieron de alguna parte? En 80% de los casos vienen de otro lugar, ¿sí? ¿De dónde vienen? De las piernas, ¿sí? De las extremidades inferiores o pélvicas. Entonces, el tromboembolismo pulmonar es la oclusión parcial o completa del lecho vascular pulmonar por trombos originados en más de un 80% de los casos en el sistema venoso de las extremidades inferiores o pélvicas. Y aquí podemos ver un gráfico este es del Atlas de Netter. Es un material bastante interesante porque los dibujos son muy lindos, mostrando esta oclusión del tronco
de la arteria pulmonar, ¿sí? La arteria pulmonar con sus dos brazos, sus dos troncos derecho e izquierdo, ocluidos completamente por un coágulo. Y acá luego se puede ver cómo ese coágulo aparentemente vino del corazón derecho, o sea que está relacionado, ¿verdad? Entonces, ¿qué era que nosotros dijimos cuando un coágulo afectaba a uno de los troncos del puchis grila? ¿Qué será que es? Pode ser treinamento do exército, alguma coisa, né, Prof? ¿Será? Pode ser, porque tá estranho isso. Está extraño. Bueno, entonces, este tronco, o sea que esta arteria pulmonar cuando es afectada por un coágulo grande y tiene la capacidad de tapar completamente, obstruir completamente un tronco de la arteria pulmonar, tiene un nombre propio, o sea que sería un trombo a caballo, ¿sí? No sé si se acuerdan que habíamos dicho, ¿verdad? Sería como que es un coágulo que está cabalgando completamente sobre ese tronco de la arteria pulmonar, ¿sí? Por eso se llama a caballo. Bueno, parece que paró. Actualmente se sabe que muchos enfermos, muchas de las personas que van a sufrir un tromboembolismo pulmonar muestran una predisposición hereditaria, ¿sí? O sea que es como que la persona que va a hacer tromboembolismo tiene una cierta predisposición en su genes, hacer que en algún momento de su vida aparezca esta enfermedad. Pero para que aparezca esta enfermedad, estas personas que tienen esa predisposición hereditaria tendrían que pasar por un cierto estado de estrés fisiológico, ¿sí? Entiéndase estrés fisiológico, por ejemplo, a una cirugía grande, ¿sí? Aumentar demasiado de peso o embarazarse en el caso de las mujeres, ¿sí? La TEP o el tromboembolismo pulmonar se conoce normalmente se conoce con esas siglas. El tromboembolismo pulmonar se conoce con esas siglas, ¿verdad? TEP, TEP, ¿sí? Ya sabemos que es TEP. Y hay otras terminologías o hay otras siglas que nosotros también tenemos que manejar. Por ejemplo, la TDP y la ETV, ¿sí? La TDP, ¿qué es? Trombosis venosa profunda. Trombosis venosa profunda quiere decir coágulos en alguna vena profunda de cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Puede ser en las piernas, pueden ser en los miembros superiores, pueden ser en la ilíaca, puede ser en las renales, en la uterina, donde sea. Puede haber en las venas profundas, puede formarse un coágulo, ¿sí? Y eso sería una trombosis venosa profunda. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá en esta enfermedad, en el tromboembolismo pulmonar, es que el 80% de los pacientes que hacen tromboembolismo pulmonar, esa enfermedad que están haciendo tiene relación con la TDP de las piernas, trombosis venosa profunda de las piernas, ¿sí? Bueno, entonces, si una persona hace tromboembolismo pulmonar y se puede comprobar que está relacionado con la trombosis venosa profunda de las piernas, entonces podemos decir que esa persona tiene una enfermedad tromboembólica venosa. Eso quiere decir ETV, enfermedad tromboembólica venosa, ¿sí? Ustedes ya saben luego por la clase anterior que nosotros dijimos que el tromboembolismo pulmonar prácticamente necesita que antes haya una trombosis venosa profunda de las piernas, ¿sí? Eso ya sabemos bien, ¿verdad? Entonces, si la persona tiene tromboembolismo pulmonar, se comprueba que fue por culpa de una trombosis venosa profunda, entonces la persona tiene enfermedad tromboembólica venosa.
¿Se entiende esa terminología? Sí. Perfecto. Sí, profe. Es importante que hagan esa diferenciación porque son aparentemente cosas muy similares, pero en el examen va a caer y les puede confundir, ¿sí? Entonces, podemos encontrar la existencia de ambas en más del 50% de los casos, ¿sí? La TEP, el tromboembolismo pulmonar, tenemos que saber que es potencialmente mortal, ¿sí? Es potencialmente mortal, pero tiene una clínica silenciosa e inespecífica. Por eso es difícil conocer la real incidencia y la real mortalidad de la enfermedad. Justamente por ser inespecífica, dificulta hacer el diagnóstico, y si nosotros tenemos dificultad para hacer el diagnóstico, entonces tenemos dificultad para tratar, ¿sí? Entonces por eso quizá mucha gente muere, ¿sí? Muere por tromboembolismo pulmonar porque no se le llegó a un diagnóstico rápido, ¿sí? Y por consiguiente no se hizo un tratamiento adecuado. Pero hay que entender, no es por mala predisposición muchas veces de los médicos también, ¿verdad? Es que los síntomas pueden ser tan inespecíficos que puede confundir con otras patologías. La mortalidad puede disminuir de 30, ¿sí? 30%, que es lo que se conoce. Un poquillo, porque continúan las bombas. Y mi perra acá está agitada, le voy a decir para que le lleve allá enfrente. Hola, ¿no querés venir a llevarle a las perras que están agitadas por la bomba? ¿Ok? No, hay uno acá. Bueno, le estaba diciendo. Entonces, la mortalidad, teóricamente la mortalidad es el 30%, ¿sí? Del 30%. Pero si nosotros nosotros ya sabemos cuál es el origen, ¿verdad? El origen es prácticamente 80%, o la mayoría es una trombosis venosa profunda de las piernas. Entonces, si yo quiero mortalidad de los pacientes con tromboembolismo pulmonar, ¿qué yo tengo que hacer con los pacientes que tienen, por ejemplo, trombosis venosa profunda? Yo tengo que tratar a esos pacientes, ¿sí? A los que ya tienen la trombosis venosa profunda, y a los que potencialmente pueden tener, yo tengo que tratar de evitar, ¿sí? Si yo consigo hacer ese trabajo de prevención, entonces yo puedo disminuir la mortalidad de un 30 al 2 a 8%, ¿sí? Entonces, como le estaba diciendo, muchos fallecen por la falta de prevención de los factores de riesgo y de las dificultades. En España se habla de que la incidencia anual de enfermedad tromboembólica venosa es de aproximadamente 1 o 2 personas por cada 1000 habitantes, ¿sí? Y la causa es la causa de más de 2000 muertes anuales aproximadamente. Digo aproximadamente porque, como les dije, ellos no tienen también una estadística bastante exacta, justamente por la clínica, que es muy inespecífica, ¿verdad? Muchos pacientes murieron por muerte súbita, teóricamente, por infarto o por cualquier otro motivo, ¿verdad? Y al fin y al cabo probablemente eran tromboembolismo, ¿sí? No sé si me explico. Sí, profe. Bueno, la etiología, entonces, sí o sí, si nosotros llegamos a un diagnóstico clínico, si viene un paciente en nuestra guardia y nosotros pensamos en tromboembolismo pulmonar y decimos, esto, dificultad respiratoria súbita, medio que le duele el pecho, está agitado, esto puede ser un tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que descartar en el proceso? Tenemos que descartar que ese tromboembolismo no haya venido desde las piernas, ¿sí? El problema no haya venido de las piernas. ¿Por qué? Porque yo sé ya que 80% de todos los pacientes que hacen tromboembolismo pulmonar, la causa es coágulo que vino de las piernas, de los miembros inferiores, ¿sí?
Entonces, pero hay otra cosa que yo tengo. Travou aí, galera? Gravou. Travou, aqui travou. Travou. Gravaste? Travou. Hola, chicos. Olá, prof. Olá, Vou ver prof. agora. Voltou. Voltou? É o problema do Zoom. Tá ok Sim. agora, professor. ¿Volvió? Sim, prof. Sim. Viu? Normal. Conseguimos explicar esto ahora sobre la mortalidad y eso acompañaron. Prof, Sim. o Sim, último prof. slide falando depois da Só etiologia. etiologia. Só etiologia que falhou. Início da etiologia, professor. Sim, esse. Ese es lo que falló. Dale. Não, isso. Bueno, entonces, siempre pensar, ¿verdad? Lo que nos está diciendo acá sobre la etiología, y en la definición nosotros ya podemos encontrar la etiología principal, ¿verdad? ¿Por qué en la definición ya podemos encontrar la etiología principal? Porque dice, es una obstrucción parcial o total de los vasos pulmonares causado por trombos que en 80% vienen de las piernas. Eso dice la definición. Entonces, sí o sí tenemos que tratar siempre de, si tenemos un paciente con tromboembolismo, si sospechamos de un tromboembolismo, entonces tenemos que descartar siempre que ese trombo no haya venido de la pierna. ¿Sí? Entonces, pero, hablan de un 80% nomás. ¿De dónde? ¿De qué otros lugares? ¿De qué otros lugares también puede venir los coágulos que van a producir un tromboembolismo pulmonar? ¿Sí? Los 20% restantes pueden venir primerito luego del corazón. Acuérdense, el corazón. ¿Sí? Corazón derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el corazón puede estar teniendo algún problema de arritmia, a una fibrilación. Entonces el corazón, en vez de estar haciendo la contracción adecuadamente, puede estar cada tanto temblando y después hace una contracción. Tiembla, hace una contracción o efectivamente hace contracciones así o tiene un ritmo muy irregular. Entonces, al tener ritmo muy irregular, ese ritmo irregular del corazón le da tiempo a que adentro del corazón derecho, en las cavidades derechas, se produzcan pequeños coágulos también. Algunos pequeños, otros más grandes. Entonces, ni bien el corazón consigue hacer una contracción efectiva, esos coágulos que fueron creados dentro de la cavidad derecha por pulmón, ¿me entienden? Entonces, otro lugar del que tenemos que también que pensar que pueden venir coágulos son la vena cava inferior, la ilíaca, y también una pequeña parte puede venir de los miembros superiores, ¿sí? Pero en esencia, si vamos a hablar así bien crudamente de forma general, cualquier vena del cuerpo puede soltar un coágulo, ¿sí? Porque en cualquier vena del cuerpo, vena profunda del cuerpo, puede ser formado un coágulo. Entonces, ese coágulo se puede soltar y puede venir a parar en los pulmones. ¿Está bien? Entonces, otra cosita que tenemos que tener bien en cuenta en la etiología, ¿sí? Es que hay una diferencia en decir 80% de los tromboembolismos tienen origen en la TDP de las piernas. Y decir 10 a 20% de todas las TDPs van a dar tromboembolismo pulmonar. Es diferente, ¿verdad? Es diferente. Porque en la primera frase, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? En la primera frase yo estoy diciendo que de cada 10, de cada 80, vamos a redondear, de cada 100, 80 pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar, el origen de ese tromboembolismo es una TDP de la pierna, del miembro inferior, un coágulo que vino de los miembros inferiores. Y en la segunda frase dice, 10 a 20% de las TDP llevarán a tromboembolismo pulmonar.
¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 pacientes que tienen coágulos en las piernas, solamente 20 van a hacer tromboembolismo pulmonar. Gracias a Dios. Porque imagínense un poco ustedes, si todas las personas que tienen varices, si todos los gorditos como yo, ¿verdad? Que son, por así decir, sedentarios, que probablemente tenemos coágulos en las piernas, si todos nosotros vamos a hacer tromboembolismo pulmonar, muchísima gente va a morir. O sea que la mortalidad tendría que ser muchísimo, muchísimo más. ¿Sí? O sea que, ¿qué quiere decir eso? En otras palabras, casi todos los tromboembolizados por TDP de las piernas, pero solamente 20% de las personas que tienen TDP en las piernas van a hacer tromboembolismo. No sé si se entiende la diferencia. Sim, profe. ¿Alguien no entendió? Tudo certo. Beleza. Es importante porque esto también es tema de examen. Esto yo suelo quitar yo suelo hacer algunas preguntas así tipo para razonar. Entonces, es muy parecido con lo que estamos diciendo, pero tiene una connotación totalmente diferente. ¿Entienden? Entonces hay que entender bien lo que están leyendo. Bueno, entonces, respecto a etiología, acá lo que nos está diciendo es tipo, en este slide lo que nos está diciendo es cuáles son, porque nosotros estamos diciendo, la definición de trombo es cualquier elemento que pueda ocluir o que ocluye un vaso sanguíneo, ¿verdad? Y nosotros habíamos dicho, tradicionalmente normalmente, lo que más ocluye los vasos sanguíneos son los coágulos, ¿sí? Entonces, por eso está ahí en la primera, es el primero de la lista, son los coágulos, ¿sí? Pero existen otros elementos que también podrían eventualmente obstruir un vaso sanguíneo, como ser las células neoplásicas, las gotitas de grasa, las burbujas de aire, materiales extraños como talco y almidón, fragmentos de catéteres. Es mucho menos frecuente, pero puede suceder, ¿sí? Respecto a las células neoplásicas, ¿ustedes se acuerdan qué habíamos dicho? ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho nosotros sobre las células neoplásicas? Que un cáncer cuando está creciendo normalmente es muy vascularizado el cáncer. Los tumores son muy bien vascularizados. Y esa vascularización, esa sangre, esos vasos sanguíneos del tumor, están en relación con los vasos sanguíneos que alimentan los órganos normales. Entonces, parte de este tumor, parte de las células neoplásicas pueden ir a parar a la circulación, ¿sí? Supongamos un grupito de 5 a 10 células, así cae en la circulación venosa, ¿sí? Y esos 10 empiezan a viajar por la circulación venosa. Las plaquetas pueden reconocer a estas células neoplásicas como siendo extrañas, o en el proceso del viaje pueden chocar y pegarse a ellas. Y al pegarse van a pensar que estas son tipo heridas o algo para cicatrizar, algo para coagular. Entonces, la plaqueta que se unió a esas células cancerígenas neoplásicas va a llamar a otras plaquetas y se van a ir pegando por ellas y van a ir formando un coágulo cada vez mayor. Es como si fuese una bola de nieve, decía un alumno ayer, ¿sí? Empieza chiquitito, con 5 a 10 células neoplásicas, pero eso va creciendo. ¿Por qué? Porque más plaquetas van uniéndose, ¿sí? Y a medida que hay más plaquetas uniéndose, también se van a pegar ahí eritrocitos, fibrinas, y va formando un coágulo. Y ese coágulo, que eventualmente puede ser pequeño, pero después crecer, puede ir a parar en uno de los vasos pulmonares, ¿sí? Y puede ocluir los vasos pulmonares. Lo mismo ocurre con las gotitas de grasa. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos sobre la lipoaspiración? ¿Sí? La liposucción. ¿Verdad? Que una de las complicaciones más temidas de la liposucción justamente es el tromboembolismo pulmonar.
Y en cada grupo yo había ya preguntado, le dije, ¿a ustedes conocen a alguien que falleció o tuvo un sí? En todos los grupos decían, no, eu escutei falar que uma menina que fez cirurgia e lipoaspiração morreu enseguida porque fez algo no pulmão, ¿verdad? Entonces, esa es una complicación frecuente, lastimosamente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Además de las gotitas de grasa de la liposucción, también la grasa que viene del hueso, ¿verdad? En una fractura importante, en una fractura expuesta, por ejemplo, ¿sí? La médula ósea, ustedes saben que esencialmente es fosfolípidos, etcétera, son lípidos, ¿verdad? Eso también puede pasar dentro de la circulación y va con las células neoplásicas. La gotita de grasa o el fragmentito pequeñísimo de grasa, ese va a ser atacado, por así decir, por las plaquetas y va a ir creciendo un coágulo alrededor y eso es lo que va a ocluir los vasos sanguíneos. Las burbujas de aire también podrían, ¿verdad? Solamente que se necesita una cantidad muy grande, más de 100 ml, ¿sí? Materiales extraños como talco y almidón. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que los narcotraficantes, ellos no llevan su mercadería al Inmetro para que le dé un sello, ¿verdad? Eles não fazem isso, não tem heroína com selo de qualidade do Inmetro, no existe eso. ¿Por qué eso? Uno, porque es ilegal, ¿verdad? Y otro, porque la mayoría de las veces ellos agarran 1 kilo de heroína, mezclan con 1 kilo de talco, o 1 kilo de almidón, o 1 kilo de bicarbonato, y transforman en 2 y 3 kilos. O sea que adulteran su producto. Entonces, ese producto adulterado con talco o almidón, por ejemplo, es introducido dentro de la avena y como eso no se diluye tan fácilmente, entonces también va a ser atacado por las plaquetas como siendo algo extraño y entonces se puede formar un coágulo alrededor de él, ¿sí? Y también los fragmentos de catéteres, ¿verdad? Que es muy poco frecuente, pero he descrito en los libros, entonces puede suceder, ¿verdad? Un pedacito de la gomita del catéter periférico o del catéter de vía central. Bueno, senhor. Referente à etiologia, disse também que pode ter origem por lo coração, por la fibrilação, verdade? Sí. Como que se passa isso, profe? Y eso sería prácticamente la segunda causa, ¿verdad? Es como les dije hace rato, el corazón normalmente tiene que hacer una contracción efectiva, ¿verdad? Recibe sangre en la diástole y hace una sístole y va mandando, en el caso del corazón derecho, va mandando esa sangre hacia los pulmones, ¿sí? Entonces, en el caso que ese corazón esté teniendo algún problema de fibrilación, de arritmia, ¿sí? Que no esté latiendo así como tiene que ser, entonces ese corazón enfermo que tiene arritmia puede eventualmente adentro las plaquetas pueden tener más tiempo para hacer un pequeño coágulo. Como no se está contrayendo efectivamente rápido, entonces los elementos sanguíneos tienen más tiempo de coagular y pueden formar pequeños coágulos pegados a la pared interna del corazón. Y cada vez que el corazón hace una contracción un poquito más fuerte, esos coágulos se pueden desprender y ir a parar en el pulmón. Esencialmente eso, Matheus. Dale, doutor, muitíssimas graças, entendido. Aí uma dúvida também referente a isso no chat também, prof, da Adriana. Graças. En el chat? Sim, prof, eu vou te perguntar. Em relação à dilatação da aurícula, também pode ocasionar esses trombos, né? Porque recentemente meu pai ele tem marca-passo e ele tem uma malformação congênita também no coração. Então, ele está tomando até um medicamento chamado peraí, deixa eu lembrar o nome agora aqui. Xaretol. Xaterol. Que ele é para, justamente por causa dessa dilatação que tem na aurícula, evitar com que coagule o sangue dentro da aurícula para não formar o trombo. Sí, las malformaciones cardíacas pueden eventualmente ayudar a formar estos coágulos
¿sí? Las dilataciones auriculares, las dilataciones ventriculares también. Y es una posibilidad, sería prácticamente la segunda causa. La primera causa es la trombosis venosa profunda de las piernas. La segunda causa sería corazón derecho, también las venas cavas inferiores, ilíacas, y más o menos por último serían las venas de los miembros inferiores. Sí, eso era lo que nosotros estábamos diciendo. ¿Está bien? No sé por qué yo aprieto acá chat para ver y yo no consigo ver el chat. No sé si alguien me quiere escribir ahí algo hoy, alguna cosa, y voy a ver si puedo. Hoje de Porque no manhã estoy. estava assim com a professora Manuelita também, prof. Acho que é o Zoom que No, deve estar com algum. A Manuelita também não estava conseguindo, às vezes. Ela tinha que apertar muitas vezes para entrar no chat. sí. Zoom esta semana estaba luego con problemas. No es nuestra internet, es la plataforma luego la que estaba con problemas. Bueno, entonces, predisposición a enfermedad tromboembólica venosa. ¿Sí? ¿Y qué era enfermedad tromboembólica venosa? Es la asociación del tromboembolismo pulmonar con la trombosis venosa profunda. O sea, que personas que hicieron tromboembolismo y que se comprobó que ese tromboembolismo fue causado por coágulos que vinieron de las piernas. ¿Sí? Entonces, tenemos que mencionar que existen factores asociados al paciente, factores de riesgo, y otros a una determinada situación de riesgo. ¿Sí? Y teniendo en cuenta eso, nosotros podemos clasificar a la predisposición que las personas tengan para el tromboembolismo en tres. ¿Sí? Una fuerte predisposición, una mediana predisposición y una predisposición leve. ¿Sí? La fuerte predisposición. ¿Quiénes, qué tipo de paciente, qué tipo de persona tienen una fuerte predisposición para hacer enfermedad tromboembólica venosa? Pacientes con fracturas óseas, que tienen o que se tienen que hacer alguna cirugía grande de cadera, de rodilla, unos traumatismos o cirugías grandes de abdomen, de pelvis, por ejemplo. Y esto conlleva no solamente a que con estas cirugías se pueden movilizar los coágulos, tocar los coágulos o lo que sea, sino que también implica que estas personas van a estar mucho tiempo en decúbito, en la mesa de cirugía, porque son cirugías grandes que tardan mucho, y también que van a tener un postoperatorio muy, muy largo, un postoperatorio importante. ¿Sí? Y ustedes saben que cuanto menos, ¿verdad?, el paciente se mueve, por ejemplo, mueve las piernas, entonces más posibilidad de hacer tromboembolismo. ¿Sí? La moderada predisposición, ¿quiénes tienen? Las personas con cáncer, antecedentes de enfermedad tromboembólica previas, las personas que tienen trombofilia o algún trastorno de coagulación referente a la mayor actividad de los trombocitos, ¿verdad?, de las plaquetas. Personas o mujeres que toman anticonceptivos orales y también que reciben algún tipo de terapia hormonal, ¿verdad? Esos anticonceptivos orales teóricamente lo que hacen es actuar favoreciendo por el trastorno, por los cambios hormonales que producen, por el desbalance hormonal que producen, ellos provocarían una mayor probabilidad de que las mujeres hagan coágulos, ¿sí? Inmovilidad por ACV, ¿sí? Las personas que tienen derrame, ¿verdad? Quimioterapia, las personas que están haciendo quimioterapia, y las personas que hacen artroscopía de rodilla. ¿Quiénes tienen leve predisposición para hacer tromboembolismo pulmonar? Inmovilidad, personas que tienen inmovilidad en la cama por 3 días más o menos, inmovilidad en viajes largos, en coche o avión, ¿sí? La edad, se habla que las personas que tienen más edad tienen más posibilidad de hacer tromboembolismo o enfermedad tromboembólica venosa. Las personas que pasan por una laparoscopía, insuficiencia venosa crónica, como por ejemplo, el ejemplo clásico son las varices de las piernas, la obesidad y también embarazo, ¿sí? Esos serían, por así decir, predisposición leve. Pero hay que tener en cuenta que en algunos casos, en algunas personas tienen más de un factor de riesgo, más de uno de estos factores, ¿sí? Entonces, la coincidencia de diversos factores de riesgo
por efecto acumulativo, van a incrementar la predisposición de la TBP y de la posibilidad de hacer un tromboembolismo pulmonar o enfermedad tromboembólica venosa. ¿Está bien? Y nuevamente repitiendo, ¿verdad? Y vamos a repetir varias veces esto en la clase, ¿sí? Aunque el origen del émbolo puede ser una trombosis venosa profunda de localización diversa, ¿sí? Como les dije, de cualquier parte del cuerpo prácticamente puede venir un coágulo, de las extremidades superiores, de las venas prostáticas, de las uterinas, de las renales, de las cavidades derechas, ¿sí? De cualquier parte puede venir. Pero que nosotros ya sabemos que el 80% de los tromboembolismos pulmonares se relacionan con ¿qué cosa? Con trombosis venosa profunda. ¿De dónde? De los miembros inferiores, ¿sí? Dice a menudo asintomática, ¿sí? Muchas de las personas que tuvieron o tienen tromboembolismo pulmonar a causa de una trombosis venosa profunda, entonces prácticamente no tenían síntomas. No le dolía la pierna, o si le dolía era un dolorcito molestoso de vez en cuando. No tenían muchos síntomas, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron? Hicieron. Y teniendo en cuenta ya ese dato, ¿sí? Ese dato tan importante de los 80%, entonces volvemos otra vez a hablar de la prevención, ¿sí? Hay 3 hechos importantes que tenemos que tener en cuenta que están relacionados o implicados con el tromboembolismo pulmonar. La primera cosa, que si yo prevengo la TBP, si yo hago una buena prevención de la TBP, o si yo trato adecuadamente esa TBP, yo voy a disminuir el número de muertes por embolia pulmonar, ¿sí? Entonces, para reducir el riesgo de embolias, es fundamental que yo identifique y trate estas trombosis venosas profundas. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué yo tengo que hacer para identificar y tratar estas trombosis venosas profundas? Tengo que hacer un buen diagnóstico. ¿Y cómo se hace eso? Prestando atención en lo que el paciente nos dice, ¿sí? Examinando la pierna del paciente, y si es necesario yo tengo que mandar a un flebólogo o a un vascular para que le haga un ecodoppler, ¿sí? Hay ciertas señales que nosotros vamos a tener del paciente que nos va a orientar hacia una trombosis venosa profunda. Como ser, por ejemplo, te dice, doctor, un lado de mi pierna parece que se cansa mucho, a veces está rojo, a veces no puedo tocar mi pantorrilla, te dice, a veces está más hinchado que el otro, está más rojo. Entonces, esas cosas nos tienen que llamar la atención, ¿sí? Y normalmente es unilateral, ¿verdad? Es unilateral, entonces eso nos tiene que llamar la atención. Entonces, el tratamiento precoz de la trombosis venosa puede limitar la frecuencia de las embolias, ¿sí? O sea que, si yo consigo identificar correctamente, la trombosis venosa profunda, si yo consigo tratar o hacer que traten esa trombosis venosa profunda correctamente, yo voy a estar previniendo que ese paciente tenga un tromboembolismo pulmonar y en consecuencia que muera por tromboembolismo pulmonar. ¿Está bien? Y referente a la fisiopatología, ¿qué podemos decir de la fisiopatología? ¿Sí? La formación, ya sabemos, ¿sí? Ya sabemos que la trombosis venosa profunda es la clave acá en este punto, ¿sí? Formación de coágulos en las venas, eso es la clave. Entonces, Virchow, un médico científico, había estudiado esta cuestión de la formación de los coágulos en las venas profundas del cuerpo. Y él dijo que la persona que va a hacer o hace coágulos, trombos, principalmente en las piernas, tendría que tener 1, 2 o los 3 elementos de esta triada, ¿sí? La hipercoagulabilidad, la éstasis venosa, entiéndase, não é éxtasis, tá bom? Porque éxtasis é outra coisa. Éstasis venosa quiere decir disminución del flujo venoso
o que el flujo venoso, que el flujo de la sangre venosa prácticamente esté tan disminuida que está prácticamente parando, ¿sí? Y cambios en la pared vascular, ¿sí? Según Virchow, la persona para hacer los coágulos tiene que tener 1, 2 o los 3 elementos de esta tríada, ¿sí? Y ahí nosotros podemos dar el ejemplo clásico. Para entender esto tenemos que dar el ejemplo clásico. Varices, ¿sí? Aquella chianosa, aquella chiaquirita, aquella gorgiña, ¿verdad? Que tiene un montón de varices en las piernas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estas varices? ¿Qué está sucediendo con las varices de la tía gordita? ¿Sí? Las venas de la tía gordita, de la pierna de la tía gordita, ¿qué es lo que está sucediendo con ellas? Se están dilatando, ¿sí? Hay un cambio en la pared vascular de esa persona, ¿sí? Entonces, se dilata esa pierna. Entonces, al dilatarse, ¿qué es lo que sucede con aquellas válvulas unidireccionales de la bomba venosa? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Ellas se alejan, ¿sí? Al alejarse, la sangre va a pasar hacia arriba, pero puede volver nuevamente porque las válvulas no se están tocando, se está cerrando. Entonces, por eso el flujo de sangre en las venas es dificultoso, es menor, es más lento, no va todo lo que tiene que ir. Entonces, esa sangre, por influjo mismo de la gravedad, tiende a caer hacia abajo y tiende a dilatar más todavía los vasos sanguíneos venosos. ¿Está bien? Entonces, ella, la tía gordita, ella tiene 2 elementos luego de la triada de Virchow. Y si tiene otra vez un trastorno, tiene una hipercoagulabilidad, o sea que tiene un trastorno genético otra vez que Virchow habla, entonces ella va a tener los 3 elementos, sí o sí. ¿Sí? Y Virchow dice que la predisposición hereditaria más común para la hipercoagulabilidad es justamente la resistencia a la proteína anticoagulante endógena, o también llamada proteína C activada, ¿sí? ¿Qué es lo que esta proteína anticoagulante endógena hace? Esta es la proteína que teóricamente ayuda a que nuestra sangre sea fluida, que la sangre dentro de los vasos sanguíneos pueda circular adecuadamente, ¿sí? Y que no haya tanta posibilidad que coágulos se formen solamente si necesario. Entonces, cae de maduro pensar que si no tenemos la proteína anticoagulante endógena o esa proteína anticoagulante endógena no está funcionando adecuadamente, entonces nuestra sangre va a tener una tendencia mayor para coagular. Y justamente eso es lo que sucede en este trastorno de hipercoagulabilidad. Según los estudios dicen, por una mutación cromosomal puntiforme, ¿sí?, designada factor 5 de Leiden, hay una alteración en el funcionamiento de esta proteína anticoagulante endógena, ¿sí? Entonces, la proteína anticoagulante endógena entonces no sería capaz de mantener la sangre tan fluida como necesitamos, y entonces se empiezan a formar pequeños coágulos en diferentes partes del cuerpo. ¿Se entiende, chicos? ¿Me están acompañando? Sí, doctor. Sim, profe. Beleza, entonces, más una vez vamos a mencionar. ¿Se acuerdan que yo les dije, vamos a mencionar unas 10 veces por ahí esto? Y si es que ustedes no me completan en el examen, yo le voy a agarrar una cuerda y le voy a estrangular, le dije, ¿verdad? Ahora no voy a poder hacer eso porque ustedes están muy lejos, ¿verdad? Pero, mencionando un poco, los datos disponibles indican entonces que más del 80% de los émbolos pulmonares se originan ¿dónde? En trombos del sistema venoso profundo de las extremidades inferiores, en las grandes venas de las piernas, desde la popltea para arriba, o sea que prácticamente desde la rodilla para arriba. Esos son los lugares de donde pueden venir los coágulos, ¿sí? Y en el resto de los casos que dijimos, van a venir de las cavidades derechas, de las venas ilíacas, primero de las venas cava inferior, ilíacas y venas de los miembros superiores. Eso es lo que habíamos dicho.
¿Está bien? Guárdense bien ese dato. Entonces, por todo lo que nosotros dijimos hasta ahora, ¿qué nosotros podemos afirmar? Que la embolia pulmonar no puede entenderse como una enfermedad en sí misma, sino es una complicación de la trombosis venosa profunda. Eso cae de maduro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 80% de los tromboembolismos pulmonar vienen de trombo de las piernas, ¿verdad? Por eso. Entonces, la trombosis pulmonar in situ es poco frecuente, ¿sí? Y por lo tanto, la embolia debe considerarse siempre una complicación de las trombosis venosas profundas de las extremidades inferiores. ¿Beleza? Bueno, son casi las 3 de la tarde. Profe, Oi. se não cair isso na prova, hein? Pelo amor de Deus. Cae sí, Natalia, Falou no te só preocupes. disso o slide inteiro. Vou Cae esperar sí. essa questão, hein? Cae, sí, cae. Pero no va a salir así, ¿verdad? O sea, Dale, prof, sí. poco Yo creo que diferente. no. Bueno, son las 3 prácticamente. ¿Qué tal si volvemos a las 3:10?